Mil disculpas por empezar tarde, ¿verdad? Desconecté el computador un par de días para darle un break y ahora que dije ya abro la clase no tenía nada de batería, así que me demoré unos cuantos minutos en volver a reiniciarlo y todo eso. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de la clase anterior? ¿No? Alguien escribe en el chat. Unidad equivalente. Justo vamos hacia eso, Rocío. Entonces, recapitulemos sobre lo que es una unidad equivalente. Nosotros decíamos, mira, voy a rayarlo mejor porque soy más de pizarra. Nosotros decíamos, mira, si yo tuviera cualquier producto, eh, digamos que está medio lleno, 50%, y tengo otro producto que está lleno al 50%. Entonces, eso sería, digamos, equivalente a el, el mismo producto, pero que estuviese lleno en qué porcentaje. 100. 100. Listo. Eso es una unidad equivalente. Una unidad como si se hubiese ocupado ese recurso al 100%. Entonces nosotros dábamos un ejemplo bien simple, botellas de cualquier cosa, pensemos en botellas de bebida, o de cerveza, o de agua mineral, de lo que ustedes quieran, de vino, etc. Uno dice, mira, ¿qué cosas necesito para hacer la botella? Ingredientes del líquido. ¿Ya? Bebida, ¿ya? Fuera de que la bebida la hago con 8000 cosas, ya pensemos en la bebida, ¿no? ¿Qué más? ¿Base? El envase. Listo. ¿Qué más? Tapa. Tapas. Listo. Simplifiquémoslo a esas tres cosas. Podría tener más depreciación de máquinas, sí, ya, pero hagámoslo simple. En el fondo, estas son las materias primas que yo necesito, ¿sí? Después mano de obra, SIF, todo lo otro que necesito. Entonces tú dices, mira, yo hago botellas de 1 litro, pero tengo dos botellas que tienen 0,5 litros en una y tengo 0,5 litros en otra. Entonces, en total, tengo 1 litro. ¿Sí? En cuanto a envases, ¿cuántos envases tengo? Uno para la primera botella, uno para la segunda botella. Entonces tengo dos. ¿Sí? Y en tapas, ¿cuántas tapas tienen las botellas que están a medio llenar? No. 0. 0, porque todavía no he tapado ninguna. ¿Se entiende? Entonces fíjense que el recurso tapas, ¿qué porcentaje del total que debiese ocupar he ocupado? 0. 0%. Ya. Del recurso envase, ¿cuánto he ocupado del total? El 100%. 100%. ¿Y del recurso bebida? 50. 50%. Entonces, esto lo hicimos para una unidad, pero nosotros, y lo vamos a hacer mucho más con costeo por procesos que partimos el miércoles, decir, mira, esto podría aplicarse a 10.000 unidades, porque acuérdense que nosotros dijimos, mira, hay un tipo de sistemas productivos, que es órdenes de trabajo, que prácticamente no tiene inventario. Pero cuando tenga inventarios, algunos inventarios que estén por terminar, no han consumido equivalentemente todos los mismos costos. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente, vamos a decir, mira, si tú tienes la mitad de los 2 litros, o porque tengo medio litro en cada uno, eso es el 50% de los costos. En cambio, entonces van a ser 0,5 unidades equivalentes si quieren, ¿sí? Es como si yo hubiese terminado media botella de bebida. En cambio, en envases van a ser el 100%, entonces las dos unidades que no se han terminado en conceptos generales, sí ya fueron terminadas en cuanto a envases, entonces equivalen al 100% de las unidades. Y en tapas, dado que no he colocado ninguna tapa, es 0% unidades equivalentes, porque este inventario, que es distinto a otras unidades fabricadas, va a tener solamente el 0% de las tapas. ¿Se entiende? Entonces vamos a tratar esas unidades como si hubiesen sido terminadas en términos de costos. ¿Sí? O sea,
¿Cuánto han consumido de los recursos que utiliza la empresa? 50, 100 y 0 respectivamente. Eso le va a quitar la simplicidad pero mira, esa va al avance de 50%, no es lo mismo que la que va al 60% y no es lo mismo que va al 70%. Bueno, todas las vamos a tratar como si hubiesen avanzado el 100% del proceso productivo, pero en vez de ser una unidad van a ser 0,3, 0,5, 0,8 y eso multiplicado por grandes cantidades de unidades. ¿Se entiende? ¿Es más claro ahí, Rocío? ¿Y de qué? Entonces, el concepto de unidad equivalente funciona para órdenes de trabajo, funciona para costeo por proceso, pero más lo vamos a ocupar con costeo por proceso. ¿Sí? Entonces, nosotros decíamos, mira, fundamentalmente difieren uno del otro en la cantidad de inventarios totales que tienen, y eso hacía la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería normalmente una orden de trabajo? No es una cosa súper sofisticada. General para la empresa es una planilla de Excel. Pero ¿qué va a tener generalmente este tipo de cosas? Por ejemplo, va a tener qué número de OT se le asignó para poder rastrear el pedido. Entonces, en el fondo, la empresa dice, oye, está llamando al cliente, ¿y cuánto le determinamos esto, etcétera? O, si yo estoy construyendo esto, bueno, ¿cómo va el avance de obra? Porque yo cobro proporcional al avance, etcétera. Bueno, tengo un número identificador. Voy a tener el cliente. Voy a tener además el número de unidades. Entonces, mira, pidió 10 sillas, 100 mesas, 8.000 botellas de bebida, etcétera, etcétera. Y voy a tener la fecha de despacho o de entrega que se ha estimado para la orden. ¿Sí? Y luego entonces voy a decir, mira, materiales directos. Yo lo simplifiqué a uno, pero podría decir, mira, tablas, clavos, etcétera. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con materiales directos. Se sacó 10 tablas que nos costaron 1.000 pesos cada una, entonces van 10.000 pesos de material directo. Sacó tantos clavos que los los costeamos a tanto o los habíamos comprado en tanto y entonces tiene todo esto en total. Mira, el trabajador empezó a las 10 de la mañana, terminó a las 12 del día y entonces ocupó 2 horas de mano de obra directa. Yo le pago bruto, acuérdense, el sueldo líquido no es el costo empresa, el sueldo bruto, incluyendo las leyes sociales, el costo empresa, entonces eso te va a dar un costo de mano de obra directa total por tanto. ¿Sí? Y después decir, mira, aplico los CIF en base a no sé qué cosa, ya, pues entonces voy a poner aquí la cantidad, 20 horas mod. Ya, entonces yo la aplico a 1.000 pesos cada una y son 20.000 pesos de costo indirecto de fabricación. Y ahí te va a dar el costo total normalmente de la orden de trabajo. Y en ese caso, uno va a ir aquí el costo total, este azul también, rojo. Uno va a ir acá el costo total de la orden de trabajo por el número de unidades que teníamos acá, y entonces eso te va a dar el costo por cada unidad de la orden de trabajo. Si es que una orden de trabajo considera más de una unidad, podría ser una unidad además. ¿Sí? Entonces acuérdense, cuando son grandes proyectos, en general decíamos, es un costeo que está un poquito más allá de órdenes de trabajo y está un poquito más cerca de costeo por proceso, y es lo que llamamos costeo por operaciones o costeo por proyectos. ¿Sí? Y eso es gráficamente más o menos cómo se va a ver tu planillita de Excel para estar calculando lo que son los costos de las órdenes de trabajo. Entonces, tu problema aquí, y era algo que ustedes ya saben en el fondo, sin saber lo que era una orden de trabajo, el problema con cuál tipo de costo, cuáles son los costos complejos de calcular aquí, los CIF. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, normalmente cuando uno hace un pedido, una orden, fui para atrás, un pedido, una orden de trabajo, uno va a tener los CIF en tiempo real o va a tener una estimación de los CIF. Estimación. ¿Una estimación? ¿Por qué quiero una estimación de los CIF? Porque a tiempo real ya sería muy tarde para entregar información financiera. O sea, con costeo real, perdón, hacia el final del periodo ya sería muy tarde, porque ¿qué información quiero entregar yo antes de empezar a producir? El costo del producto, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Para qué necesito el costo antes? Para saber si voy a ganar a partir de o si voy a tener pérdida. Para calcular el precio. Fíjense que todo lo que nosotros decimos en órdenes de trabajo es un negocio que fija el precio basado en el costo. Es difícil pensar, o son los casos extremos, en la que una orden de trabajo no presenta el precio antes de. Entonces, porque tú dices, bueno, no voy a ir al peluquero y después te cobramos de acuerdo a cuánto pelo salga. No, no es así. No te voy a operar y después te digo, si la operación se alarga, después te digo cuánto costó. No es así.
¿entiendes? Entonces la empresa requiere al menos una estimación de los costos porque dice, mira, yo voy a cobrar el costo más margen. Digo, ya, mira, yo tengo tantas tablas, las vamos a comprar tanto, las coticé en el home center, ya listo. Entonces, ahí está. Ya, pues. Entonces, cuando tengo eso, tú dices, nos va a costar 100.000 pesos. Ya, entonces nosotros lo vamos a vender por 120, 150, 180, más IVA, todo. Eso lo necesita la empresa desde antes. Por eso cuando leyeron el capítulo la semana pasada, sugería que las empresas necesitan esto para efectos de pricing, de fijar los precios con que voy a ir a competir. Y si tengo mala información de costos, doy malos precios. Pues si doy malos precios, pierdo clientes. ¿Se entiende? Entonces, en este caso particular, la información de costo es muy sensible. En especial porque las industrias de las órdenes de trabajo pueden ser altamente competitivas. Y entonces, si son altamente competitivas, ¿cómo son los márgenes? Bajo. Bajos. Entonces, puede ser que una falla en el cálculo del costo te deja fuera o adentro de una licitación. Entonces, o estoy perdiendo en muchas unidades y no me había dado cuenta. Bueno, entonces por eso me está haciendo difícil llegar a fin de mes. Hay unos costos que no he observado, los CIF normalmente. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, mira, el consumo de electricidad, los servicios básicos, los departamentos de asistencia, la depreciación, etcétera, todos esos costos, son de las órdenes de trabajo, sí, porque existen para. E inclusive ahí nosotros podríamos decir, bueno, nosotros ya vimos el ABC, listo, podríamos hacer algo más sofisticado, ABC por órdenes de trabajo, y eso llevarlo eventualmente a que nosotros podríamos asignar también los gastos de administración y venta. Que en el fondo quizás tengo un departamento comercial que no se justifica para el número de órdenes de trabajo que tengo. Son menos, pero son más grandes, etcétera. Voy cambiando el modelo de negocio. Eso también te permite optimizar cuánto me gasto en venta, en postventa, en logística, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo importante es que si uno ocupa costeo real, va a tener material directo, mano de obra directa y CIF reales. Entonces, los CIF voy a tener que esperar hasta el final de un periodo para reconocerlos. Esos son los menos de la empresa, no son cero, pero son pocas las empresas que hacen eso hoy en día. Y lo más normal es ocupar, valga la redundancia, costeo normal, en el que reconozco el material directo y la mano de obra directa en costos reales, pero le voy sumando los CIF a una tasa que está presupuestada del trimestre, del semestre o del año anterior y que se va aplicando a cada una de las órdenes de trabajo. Acuérdense que tu objeto de costo aquí ya no es cada producto, sino que es la orden de trabajo completa, ¿sí? El pedido especial. Por eso que a veces también se llama esto costeo por pedidos especiales. ¿Sí? Cada uno es distinto al resto. Entonces, eso es lo que es esencialmente una orden de trabajo. ¿Sí? Entonces, como siempre, al final de la clase quedan algunas preguntas planteadas. Nosotros nos vamos a ir a un ejercicio. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas? Entonces, fíjense, le voy a agrandar aquí. Esto es lo que tenían en la ayudantía, que después yo me perdí porque no sé qué hizo el coordinador, pero decía ayudantía 5 originalmente, debiera ser la 7 por nuestro grado de avance del curso, pero es una que se llama Lomas del Desierto, para que lo puedan abrir en el metacurso. ¿Sí? Y fíjense que aquí la complicación no es que sea una orden de trabajo, así que si alguien la hizo como estudio para la prueba y no sabía lo que una orden de trabajo, no ganó harto. ¿Sí? Lo que sí nosotros la hacemos en clase, creo que lo dije el primer día, pero que es bien complicado porque es una empresa de productos que además entrega el servicio de instalación. Entonces, parece tener sentido que nosotros discutamos ciertas cosas porque hay algunos ítems que han quedado bien al límite. ¿Sí? Entonces dice, Lomas del Desierto Sociedad Anónima es una incipiente constructora que se decide a instalar y habilitar casas prefabricadas por ellos mismos en los lugares más desérticos del planeta. La compañía actualmente utiliza un sistema de costeo real, dado que el gerente odia hacer ajustes al final del periodo. La firma posee 3 modelos de casas, de las cuales se poseía la siguiente información para el año 2015. Entonces tengo el águila en la patagónica, el pingüino de Humboldt y ya en la llama altiplánica. Tengo ese número de unidades terminadas, fíjense que produce menos que una empresa por proceso. Tengo
Este costo de material directo por unidad en millones de pesos, este costo de mano de obra directa por unidad en millones de pesos, el pago por hora mod, los kilos de materia prima, las horas máquina y las horas de ensamblaje total. Se ha considerado que buenas bases de asignación de los CIF podrían ser las siguientes. Entonces nos presenta 7 bases de asignación. Cantidad producida, costo de mod, costo de material directo, horas de ensamblaje, horas mod, horas máquina y kilos utilizados de materiales directos. Algunos de los recursos utilizados por la compañía en 2015 en millones de pesos fueron los siguientes. Y tenemos una lista muy larga de costos. ¿Sí? Y te pregunta lo siguiente. Te pregunta, mira, A, ¿cuál es la tasa de aplicación de los CIF de acuerdo a cada una de las bases de asignación? ¿Sí? B, ¿cuál debería ser la base de asignación más adecuada para los CIF? Y después ya te dice si fueron presupuestados tanto, el asiento, etcétera, que quizás es la parte fácil. Entonces, esta parte de acá, lo más importante está aquí, ¿sí? En los CIF. Entonces, por eso, insisto, si alguien la hizo antes, ganó para la prueba, creo yo, no tiene una complejidad adicional hasta cierto ítem. Algunos ítems podría ser algo complejo. ¿Sí? Entonces, para calcular la tasa CIF, ¿qué debemos hacer? ¿Clasificarlos? Clasificarlo. Perfecto. Entonces, clasifiquemos. Primero, arriendo de las grúas para instalación por día en los que hay varios proyectos. ¿Qué tipo de costo sería? O gasto. ¿Costo o gasto? Es costo, ¿no? Costo, ya. ¿Directo o indirecto? ¿Indirecto? Indirecto. Indirecto. Porque como tú la arriendas por día, no sabes cuánto le dediqué a cada una de esas. ¿Sí? Entonces tenemos 250 millones que son CIF. Ya. El arriendo de la planta donde se fabrican las casas. Costo. ¿Qué tipo de costo? ¿Indirecto? Indirecto. Listo. Sí. Depreciación de camiones propios que transportan las casas. Costo también. Costo, ¿por qué? Porque transportan la... Por ¿Es eso, parte por del la... servicio? Ah, eso es. Eso es súper importante, porque fíjense que aquí tu producto, terminas de hacer la casa, no se acaba. Tú además tienes un servicio que es instalar esto, entonces tus costos van a ir más allá. De hecho, creo que cuando yo inventé esta ayudantía hicimos un esquema de ese tipo. Ahí está. Tu producción en la fábrica, pero el servicio de instalarla en el terreno del cliente, por eso la historia de la empresa siempre es importante, también es parte de los costos de producción o de entrega del servicio. ¿Se entiende? Entonces, cuando ya termino la casa, entonces de ahí en adelante dejan de ser costos de producción, pero mientras tanto siguen siendo costos de producción inclusive cuando está fabricada la casa, pero no instalada. Hasta que esté instalada son costos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, depreciación de los camiones propios, entonces, ¿qué sería? ¿Costo indirecto? Eso es, perfecto. Sí. Después, gastos en bienestar del sindicato de los trabajadores de la fábrica. Un GAP eso. ¿Por qué? ¿Qué sería un GAP? Porque no está asociado al proceso productivo ni al servicio. ¿Seguro? Es mod, profe, ¿no? Podría ir por ahí, porque fíjense que dice fábrica. Entonces, como tiene que ver con la fábrica, no se dejen llevar por el que diga gasto. Debiese ser un CIF, pero que sea mod podría ser, pero en el fondo uno dice ya, pues es gasto en bienestar del sindicato. Entonces tú dices ya, el sindicato le consiguió camisetas para jugar fútbol a todos los trabajadores. Ya, entonces, ¿cuánto de eso fue a dar a cada producto? ¿Lo sé? No, No, no sabemos. entonces indirecto. ¿Se entiende? Entonces todo lo que sea conseguirle ciertas cosas a los trabajadores está asociado a que existe la fábrica, sí, pero es un costo que no puedo rastrear directamente o medir, entonces pasa a ser un costo indirecto. ¿Se entiende?
Después dice, mantenciones programadas de maquinaria productiva. Costo-gasto. ¿Costo? Costo. ¿Directo o indirecto? ¿Indirecto? Indirecto. Listo. Porque no sé cuánto fue a cada producto. Pago a Google por el correo corporativo de Gmail. Gasto. Gasto. Después, pago de constructores civiles que trabajan en terreno. ¿Costo? Costo. ¿Qué tipo de costo? Indirecto. ¿Indirecto? No sé cuánto trabajan en cada una de las obras. MD. No sé. Mod. Eso, MOD. Bueno, por eso que aquí hay ciertas cosas que quedan al límite, ¿sí? Entonces, por eso hemos optado, yo creo que los últimos 4 semestres en hacerlo en clase mejor, porque tiene más sentido para la discusión. Pero fíjense que nosotros decíamos, mira, para simplificar el problema práctico de qué es MOD y qué es mano de obra indirecta, es si toca el producto. Bueno, el que aquí esté en terreno, viendo cuándo instalan las casas y cuánto tiempo demora eso, es fácil de calcular. Entonces, es mano de obra directa. ¿Sí? Entonces, pago extra a los trabajadores por una falla aleatoria. ¿Costo o gasto? Costo. 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 ¿Cuándo sería un gasto? Cuando hay como un trabajador lento. No, cuando sea una negligencia. Es cierto. Esa. Cuando sea Cuando una no hay negligencia. control, ¿o no? Bueno, la negligencia es no poner control. Entonces, cuando el trabajador malintencionadamente o la empresa nunca lo pudo ver nomás y pierde el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, tengo que hacerle hora extra porque hubo tiempo ocioso. Está bien asociado a eso. Si aleatoria, entonces es un SIF. Si yo lo asocio a un pedido que tuve que terminar sí o sí, entonces podría ser costo directo. Por eso el que te diga falla aleatoria acá, que era algo que se preguntaba en la prueba, es significativo. ¿Sí? Listo. Entonces, pago por comisión a los vendedores. Gasto de administración y venta. Listo. Después, pago de representación y alojamiento del gerente comercial. Gasto. Póliza de seguro otorgado a los clientes por las unidades vendidas. ¿Costo? ¿Es una póliza, profe? Que cuando pago el seguro, como el contrato, esa es la póliza. ¿Gasta? ¿Gasto por qué? Porque podría no tenerla y seguir funcionando, pero no de una forma como legal. No, pero podría ser legal, o sea, la empresa no tendría por qué ofrecerle garantía. ¿Sí? Entonces, por eso aquí también es uno de esos ítems que alguien podría decir, no, pero es costo del servicio que yo entrego. Bueno, pero aquí lo que te sugiere es que es por las unidades vendidas. Como tiene que ver con las ventas y no con la producción, entonces, ¿qué es? Gasto. 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 Si tuviera que ver con la producción, entonces ese es un costo. ¿Sí? Publicidad local en radio y televisión. Gasto. Gasto. Remuneraciones de la gerencia y del directorio. Gasto. Gasto. Remuneraciones de los arquitectos de la compañía, supervisores de los planos. Fíjense en esto. Por eso nosotros hablábamos de actividades o de SIF, antes de que supiéramos lo que era el costeo basado en actividades de nivel unidad, de lote, de producto o de soporte a las instalaciones. Porque en realidad nosotros decíamos, mira, un arquitecto, ¿cuántos planos debe hacer para esta empresa? 3. 3, porque tengo 3 tipos de producto nada más. Entonces lo hace una vez. ¿Qué tipo de costos sería eso? ¿A nivel de qué cosa? ¿Unidad? Lote, ¿no? No, ¿De unidad? Producto. no, producto. Eso es porque es una actividad de diseño. Lo hice una vez. Entonces cuando tengo un cuarto modelo de casa, hago los planos una vez. Y listo. Entonces fíjense que el costo de los arquitectos que estamos hablando aquí está relacionado a otra cosa. Está relacionado a que estos supervisan los planos.
Entonces, lo que están haciendo es una actividad de supervisión. En el fondo, mira, estos son los planos del cliente, el terreno está chueco, hay que nivelarlo ya. Y después, ¿calza o no calza? Esa es tu idea esencial. ¿Se entiende? Entonces, sí, ahí se puede, aquí no se puede, la inclinación hay que ponerle más radier, etc. Bueno, todo eso es lo que están haciendo estos arquitectos. No están diseñando las casas, porque si lo hubiesen hecho una vez y una actividad más bien del tipo de investigación y desarrollo, capaz que alguien pueda decir, oye, eso fue un gasto y chao. O fue un costo que se consumió hace mucho tiempo, no un recurso que permanezca en la empresa. ¿Se entiende? Entonces, si un costo hundido ya no genera plata todos los meses. ¿Se entiende? Pero en este caso, como supervisan, es SIF. ¿Se entiende? Pero alguien podría decir, oye, yo sé cuánto supervisan de cada faena o no. En cada casa, ¿sé cuánto se demoran los arquitectos? No. Ya, si es no, entonces vamos por SIF. Si alguien dice, no, yo sé exactamente, mira, esa casa me tomó 4 horas, como los abogados ponen un timer, dicen, yo estuve leyendo tu juicio 2 horas y cuarto, y ahí te cargo 2 horas y cuarto. Ya, si yo puedo medir eso, entonces, ¿qué sería? Mod. Mod. Eso es. Si lo puedo medir, es costo directo. Si no lo puedo medir, es costo indirecto. ¿Sí? Voy a quedarme con SIF, que es lo que me sugirieron. ¿Sí? Reparaciones de los ascensores de las oficinas administrativas. ¿Gasto? Gasto. Seguros pagados por las materias primas. Esto estaba en la tarea. ¿Gasto también? ¿Por qué? O sea, en verdad no sé, pero es que tal vez no es necesario tener un seguro para las materias primas. Pero ojo, es que el que sea necesario o no sea necesario nunca ha sido algo de nuestro criterio, de nuestra definición, por una razón, porque alguien podría decir, no, eso no es necesario, eso no es necesario, eso no es necesario. O sea, pues normalmente cuando nosotros estamos en la universidad, yo doy este ejemplo, ¿es necesario tener el pasto o no es necesario? Como que depende. Bueno, listo, eso es lo que pasa. Lo que normalmente pasa es que la mitad del curso dice, no, pues da lo mismo. Pero hay otra mitad que dice, no, súper rico tirarse en el pasto, estar ahí, saltar, rodar por el pasto. Bueno, yo creo que como 8 generaciones el centro de alumnos peleó porque hubiera pasto. Antes no había pasto, era pura tierra, porque no sale pasto en esa parte del cerro. Entonces, obviamente que está plantado y hubo que ir a hablar con el arquitecto que no deja que se altere el paisaje natural, etc. Bueno, entonces alguien dice, no, es que el pasto es inútil, pero hay una generación que no le parecía inútil, ahora que lo tienen les parece inútil. Entonces, obviamente hay ciertas cosas que uno cree que son necesarias o no son necesarias, pero la empresa ya ha decidido hacer eso. ¿Se entiende? Tú puedes decir, mira, yo baño en oro todos los autos de la empresa. Bueno, me parece ser innecesario, pero la empresa ya ha decidido hacer eso. ¿Se entiende? Entonces es difícil, no es imposible, pero es difícil que una empresa no cuente con seguros de materias primas. Cuando los transporta por aéreo o por barco, por marítimo, digamos, desde otra parte, o cuando los tiene en sus bodegas por si le roban, o si ha hecho el outsourcing, ha externalizado su área de bodega, entonces la otra empresa no se hace responsable, contrata un seguro, porque mi negocio es almacenar y sacarte de bodega bien rápido, la logística, no es si te entran a robar o no, entonces voy a contratar un seguro para disipar o diversificar ese riesgo. ¿Sí? Entonces, si está asociado a la materia prima, ¿qué tipo de costo debería ser? Mire, ¿pago más cuando tengo más materias primas? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿puedo medir cuánto pago por cada unidad de materia prima? Se podría. Entonces, es material directo. Si yo dijera, no, pago sobre la bodega que almacena las materias primas, y eso lo considerar, o pago sobre la fábrica mejor, entonces ahí seguro que es un SIF. Pero si pago por cada materia prima, entonces es material directo. Aquí quizás lo más simple es volver a contabilidad 1. Uno decía, mira, yo traje tales inventarios desde China, no sé qué cosa en FOB, Free on Board. Ya, pues entonces tú pagaste al proveedor,
Pagaste el transporte marítimo, pagaste los seguros, pagaste el flete terrestre, pagaste los impuestos de aduana, hice las pruebas, el control de calidad antes de entrar, y ahí quedaron listos para que la gerencia pueda usar los materiales. ¿Listo? 7 ítems que debieran ir incluidos dentro de, más cosas bien raras, así como, oye, pero pagué una carta de crédito porque el proveedor no me conocía y se demoraron 3 meses en llegar y lo activé ya, también funciona. Entonces, todos los costos que sean necesarios para dejar el producto disponible para fabricar en este caso, son costos del material directo, pues en ese caso los inventarios de conta 1. Entonces aquí los seguros de las materias primas son materiales directos. ¿Sí? Profe, No sé. en ese caso, no sé, si dijéramos un seguro contra incendio de las bodegas donde guardo la materia prima. ¿Qué sería? ¿También estaríamos hablando de MD? ¿Necesito eso para producir? O sea, no, pero... Entonces gasto. Pero si tú me dices Ah, que sí, entonces sería así. ya, perfecto. O sea, por eso es que si tú tienes la bodega de materia prima, por ejemplo, dentro de la fábrica, es altamente probable que tú lo consideres CIF. Si tú en realidad tienes la bodega afuera, entonces es altamente probable que lo consideres GAV. Perfecto, gracias. Sueldo del inspector técnico de obras, delito. ¿Costo o gasto? ¿Costo o gasto? ¿Costo? Costo, directo o indirecto. ¿Indirecto? Directo. ¿Puedo saber cuánto tiempo dedicó o no? Ah, sí, sí se puede. Ahí es toda la diferencia. Por eso es uno de los ítems que queda al límite. ¿Sí? O sea, si alguien me dice, no puedo, sí. Si alguien me dice puedo, entonces sería mano de obra directa. ¿Se entiende? Y ahí nos damos más información. Entonces, uno tendría que decir, mira, el inspector técnico, ¿qué hace? ¿Qué Asegurarse que el producto esté bien. ¿Qué de nuevo, Alejandra? Perdón. Asegurarse que el producto esté como bien o las instalaciones, más que nada. ¿O se hace como control de calidad? Algo así. Ya, y entonces el control de calidad, en general, ¿qué hemos dicho en el curso que sería? ¿Sí? Sí. Solo por eso, por simplicidad, pero insisto que alguien podría decir, no, es mano de obra directa porque fue tantos minutos esta faena, pues tantos minutos, etc. Listo, lo puedo asociar a cada orden de trabajo y fíjense que como la orden de trabajo es un objeto de costos más grande, es más fácil asociar más costos directos. Entonces, alguien podría decir eso. Por simplicidad, como aquí supervisa o hace el control de calidad, y es más en la línea de lo que hemos hecho todo el curso, lo podemos considerar SIF. Si alguien dice mod, bien también. De hecho, ni siquiera recuerdo qué colocamos en la solución, si mod o SIF. ¿Sí? Así que podrían estar bien argumentados los dos, por si acaso. ¿Sí? Después, tiempo ocioso generado por una falla aleatoria. ¿Directo o indirecto? Costo o gasto primero. ¿Costo? Costo, ¿directo o indirecto? ¿Directo o indirecto? Indirecto, ¿Por qué? porque no sabemos cuánto fue el tiempo. Bueno, sabemos cuánto fue el tiempo ocioso, ojo, pero ¿cuántas unidades fabriqué en el tiempo ocioso? No se sabe. No se Ya, sabe. por eso que es indirecto, porque se generó y es inevitable, porque una falla aleatoria, se cortó la luz, no llegaron los proveedores, está en cuarentena total tu fábrica, ni idea. Pero por esa razón, tú no lo puedes evitar. Como es inevitable, dijimos, esto es un costo. Si fuese evitable, es por una ineficiencia de la empresa, es gasto o pérdida, si quieren. Pero en este caso tú dices, bueno, no sé cuánto y no fabriqué ni una. Ah, tengo que repartirlas con todas las otras. Sí, igual fue cuando hablábamos de las vacaciones o de llegar al sueldo mínimo cuando pagaba destajo por las unidades producidas. O otro ejemplo era de las temporeras, entonces de las unidades obtenidas en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Claro para tú?
Último, transporte de materiales de construcción desde el puerto. ¿Qué cosa? ¿Costo? Costo, ¿directo o indirecto? Indirecto. Directo. Indirecto. ¿Por qué directo o por qué indirecto? Que yo no lo puedo atribuir al final como directamente el costo del transporte a cada materia prima al final. Pero te cobran más por cada material que suba, ¿o no? No. ¿No? ¿Cómo te Finalmente lo cobran? hacen por viaje. Pero tú necesitas el camión completo. ¿O tratas de llenar el camión? Tratar de llenarlo completo, porque si al final el gasto, si meto una unidad o si no meto nada, va a ir. Ya, entonces eso implica que para el costo del producto tú lo vayas a distribuir de cierta forma el costo del camión, pero cuando llega ese material ya absorbió ese costo, por lo tanto es costo de ese material. Por lo tanto, para efectos de la orden de trabajo, esa unidad valía 800 y esta 900 y esta 700, pero para la orden de trabajo eso ya es medible, porque vienen con un costo asignado desde antes. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que sea necesario para dejar los materiales listos para fabricar las casas es costo de esos materiales. En este caso, material directo. ¿Sí? ¿Es claro para todos? ¿Dudas hasta ahí? Seguimos entonces. Voy a borrar todas las clasificaciones. Entonces te preguntaban cuál es la tasa de aplicación según estas cantidades. Pues entonces lo que habría que hacer es sumar todos los ítems. Entonces aquí deberíamos tener SIF, GAB, SIF. Voy a ir a los que dejamos al límite. MD, el tiempo y el hito. Yo lo consideré mano de obra directa. ¿Sí? Ese es creo que el único que diferimos. El arquitecto también. Bueno, el arquitecto sí lo consideramos mano de obra directa. Entonces, ojo, esos dos ítems me parece que son los que hemos históricamente discutido harto. El hito o el arquitecto, los vamos a considerar para nuestros efectos mano de obra directa, discutimos por qué podrían ser SIF, por qué podrían ser mano de obra directa, y eso nos va a dar el total de los SIF, ¿entiendes? Entonces ahí sumaríamos... ¿Y el de los arquitectos qué era? Mano de obra directa. Ambos son mano de obra directa, ¿sí? Pero insisto que alguien podría argumentar súper bien que sean SIF. ¿Sí? Entonces, al sumar todo eso nos da 489. Esos son nuestros SIF totales. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué vamos a decir? Mira, tenemos estas 7 bases de asignación. Entonces, voy a ver qué información me dan. Tengo el número de unidades fabricadas. Listo. Puedo calcular la primera. Tengo el costo de la mano de obra directa por cada unidad. Es decir, ya, en total para cada línea de producto sería 20 por 24 millones, 15 por 41 millones y 30 por 26 millones. ¿Sí? Tengo el costo de los materiales directos, que es por unidad. Entonces, de nuevo, para calcular el total, sería igual que siempre, la cantidad producida por el costo de este más la cantidad producida de pingüino de Humboldt por el costo de este y 30 que son las unidades de llama altiplánica por los 9 de material directo. ¿Sí? Después, horas de ensamblaje nos dan el total, listo. Las horas de mano de obra directa no te las dan, pero yo sé cuánto pagué en total de mano de obra directa, porque puedo decir, mira, tengo el total de lo pagado por unidad y sé cuánto le pago por hora a cada trabajador. Entonces podría decir, mira, si tengo que consumir 24 millones de mano de obra directa, yo le pago 3.000 por cada hora, si divido los dos me va a dar el número de horas de mano de obra directa. ¿Se entiende? Y hago lo mismo para el producto tipo 2 y hago lo mismo para el producto tipo 3. Y entonces voy a tener las horas de mano de obra directa. ¿Sí? Vamos a hacer ese cálculo en todo caso. Tengo horas máquina que instalan, tengo ahí el total, y tu última base son los kilos utilizados de material directo. Y eso también te lo daban. Entonces, en el fondo hay que hacer 3 o 4 cálculos y después va a ser dividir nomás y multiplicar para calcular las tasas. ¿Sí? Entonces diríamos, mira, tengo los 489. Entonces, si son las unidades producidas, ¿qué hicimos? 20 de una,
15 de otra y 30 de la otra. Entonces digo, los 489 millones, digo el número de unidades y ya está. Esto es por cada unidad. Entonces da lo mismo qué tipo de casa sea, cada casa se lleva 7.523.076,93 pesos de CIF por cada unidad que se haya producido. ¿Sí? Debo ir poniendo acá al lado, esta es la tasa, digamos, número 1. ¿Sí? Después te decía, el costo total de la mano de obra directa. Entonces acuérdense lo que dijimos acá. Tengo los 24 millones que tenía la casa tipo A, le voy a poner para que sea más simple que el nombre completo, eran 20 unidades. Entonces aquí tengo 480 millones de mano de obra directa para un tipo de producto. Después tengo las casas tipo B, del que era el pingüino de Humboldt, y después tengo el tercer tipo de casa acá, que son 26 millones por cada una de las 30 unidades, que era la llama altiplánica. Entonces, en total de mano de obra directa, lo que utilicé son 1.875 millones. Entonces, eso va a producir que al dividir los CIF totales, dividido el costo total de la mano de obra directa, te dé esta tasa de asignación de acá. ¿Sí? Entonces, después va a ser fácil multiplicar 0,26 por 24, son los CIF de ese tipo de casa, los 0,26 por los 41 te van a dar los CIF de ese tipo de casa, y los 0,26 por 26 te van a dar los CIF de ese tipo de casa. ¿Sí? Pero la pregunta solamente era calcular las tasas de asignación. ¿Sí? Si alguien se pierde hasta ahí, me detiene, por favor. ¿Sí? Entonces tenemos la segunda base de asignación. Después, entonces, como te decían, del costo total de material directo, vamos a hacer lo mismo para la tercera base de asignación. Entonces, el primer tipo de casa ocupaba 6 millones, eran 20 unidades. El segundo tipo de casa, el pingüino de Humboldt, ocupaba 14 millones y eran 15 unidades. Y el tercer tipo de casa ocupaba 9 millones y eran 30 unidades. Entonces, son 600 millones de material directo. Y entonces tengo que los CIF eran 489 y 600 millones, entonces te va a dar esta tasa de asignación de los CIF. ¿Se entiende? Entonces, para calcular unitario, de nuevo, multiplicamos la tasa por los 6 millones, la tasa por los 14 millones y la tasa por los 9 millones. ¿Sí? Mismo procedimiento que para los costos de la mano de obra directa. Sigo entonces. Después decíamos, mira, aquí voy por la cuarta base. Horas de ensamblaje, pero las horas de ensamblaje ya te las dan, pues 2.50 para el A, 4.50 para el B y 90 para el C. Entonces diría, mira, tengo 790 horas de ensamblaje y entonces divido los 489 millones en las 790 horas y te va a dar 618 por cada hora de ensamblaje. Entonces fíjense que para calcular el costo por cada casa del tipo A, nosotros vamos a decir 618 por todas las horas que consumió, y iba a tener el costo total para la casa tipo A. Y para calcular el costo unitario, ¿qué debería ser? Dividirlo por 250 si estamos en la A, por 450 en el B y por 90 en el C. No, porque ese es el número de horas de ensamblaje. Para calcular el costo unitario tengo que dividir por qué cosa. Cantidad producida. Cantidad producida. ¿Se entiende? Entonces, por eso que, igual que en ABC, lo que yo le decía, en general lo mejor es llevar todo a la línea de producto. Entonces digo, mira, yo hago las casas A, consumieron 300.000 horas mod, tantas horas de ensamblaje, etc. Le asigno 200 millones ya. Pero 200 millones de CIF es para todas las casas fabricadas, que son 20 unidades. Entonces, en el fondo, fíjense, lo voy a rayar aquí con verde. Si en total estas 20 unidades utilizaron 250 horas, entonces voy a decir algo así como que horas de ensamblaje por unidad, ¿cuánto me demoré en ensamblar cada unidad en el terreno del cliente? Por un punto premio, ¿cuántas horas me 20 demoré? dividido en 250. 12,5. 12,5, listo, un punto premio. ¿Profe, lo puede explicar? Yo en total me demoré 250 y hice 20 unidades.
250 dividido 20 es 12,5. Ah, ya, gracias. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que si yo quiero llevar a costos unitarios, debo saber cuántas horas del tipo A me demoré cada una. Porque fíjense que acá tengo 450 con 15 unidades. Entonces, en el tipo B serán 30 horas. Y acá tengo 30 unidades que se demoraron 90 horas. Entonces, son 3 horas. Fíjense entonces que haber repartido los mismos CIF para cada uno no tiene sentido en el sentido de ABC. Porque fíjense, para una me demoré 30, 10 veces más que para otra que me demoré 3. Y es bien distinto a 2,5. Entonces es probable que los CIF que le atribuyo a la casa C sean más simples si horas de ensamblaje fuese la mejor base de asignación. Eso todavía no lo hemos definido. ¿Sí? Ya, dejé la embarrada aquí, así que voy a borrar. Profe, pero no entiendo por qué hacemos eso. O ¿Qué sea, cosa? ir 250 en 20, o sea, y 450. Solamente decía que si nosotros quisiéramos calcular el costo unitario, que es como la letra C o D, entonces no podemos asignar 250 porque tú no te demoraste 250 horas en cada unidad de la casa tipo A, sino que en el total de las 20 casas que hiciste son 250. Entonces realmente por cada casa de ese tipo te demoraste 12 horas y media. Entonces, como confundir el total con el unitario, podría terminar asignando, no sé, 10.000 millones de CIF, y en realidad solo tengo que asignar 489. Profe, Ujú. ¿por qué en la tasa con base en el costo del MD me queda después el resultado del costo del CIF por costo MOD? O sea, los 0,815. Error de tipeo. Gracias. Gracias, profe. Entonces, quinta base de asignación. Tenemos acá horas de mano de obra directa. Entonces, fíjense que quizás esta es la que tiene el cálculo más complejo de todas, diría yo. Decíamos, mira, cada casa del tipo A, el Águila Patagónica, consume 24 millones de de mano de obra directa. Como yo le pago 3.000 pesos a cada trabajador, entonces podríamos decir que cada casa ocupa algo así como 8.000 horas. Eso es lo que te demoras entre producir y ensamblar la casa. ¿Sí? Entonces, como tú fabricaste 20 unidades de este tipo, la línea de negocios Águila Patagónica consumió 8.000 por 20, 160.000 horas mod. ¿Entiendes? Lo mismo para el pingüino de Humboldt. Te daban el enunciado que el costo total de mano de obra directa, perdón, el costo unitario de mano de obra directa era 41 millones. Y yo le pagaba 4.100 a cada trabajador de esa línea. Entonces quiere decir que cada trabajador va a tener aquí 10.000 horas. Pero cada casa va a tener 10.000 horas. Como fabriqué 15 unidades de ese tipo, entonces tengo en total 150.000 horas mod. ¿Se entiende? Luego, el último tipo de casa tenía costo de la mano de obra directa de 26 millones. Yo les pagaba 2.000 a cada uno. Entonces, fíjense que aquí va a haber consumido 13.000 horas. Y como yo aquí tengo 30 unidades, digo, 13.000 por cada casa, por 30 unidades me va a dar 390.000 horas. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú quieres calcular la tasa de los CIF para todos los productos que hizo toda la empresa en todas sus líneas de negocio, debo sumar los 160, los 150 y los 390. Y eso te va a dar 700.000 horas de mano de obra directa. Y entonces voy a dividir los CIF totales de 489 sobre los 700.000 horas mod, y eso te va a dar que por cada hora mod tengo 698,57 pesos de CIF. ¿Se entiende? Entonces tú vas a decir, mira, en la hora mod del Águila Patagónica, que son 8.000, le voy a asignar CIF de 698 por 8.000. De la que son de pingüino de Humboldt, le voy a asignar 10.000 por 698. Y en las de llama altiplánica, le voy a asignar 13.000 horas por 698. Acuérdense que es súper importante en la parte de asignación de los CIF, particularmente en ABC, la hora mod.
Esa es la base de asignación. El costo del material directo, el costo de la mano de obra directa, etcétera. Porque si no, lo típico que pasa en las pruebas, en las tareas, etcétera, que pongo ya 698,57, chao. Y ahí a la hora de multiplicar, ¿por qué multiplico? No sé. Y después de que calculé 7 tasas, te va a olvidar esto. Bueno, ahí lo lógico es, mira, ¿qué estoy haciendo? Estoy distribuyendo los costos indirectos de fabricación entre horas de mano de obra directa. Listo, ponlo al tiro, porque ya sé que lo que tengo que multiplicar es por horas de mano de obra directa. O por horas de ensamblaje. O por costo del material directo por unidad. O por costo de la mano de obra directa por unidad. Listo, te va quedando ciertas cosas. Entonces, fíjense además que si yo digo la hora mod es lo que debería ser, o el costo de la mano de obra directa difiere, porque fíjense que en lo que le pago a un trabajador de la hora de mano de obra directa en el Águila Patagónica es de 3.000, pero a Pingüino de Humboldt le pago 4.100, y en el Llama Altiplánica le pago 2.000. Entonces, como yo le voy pagando distintas tarifas dependiendo de la casa que hacen, o tengo algunos contratados para hacer este tipo de casa, otros para la otra, etcétera, varía el costo de la mano de obra directa. ¿Se entiende? Entonces, por eso que quizás es mejor una base de asignación el costo de la mano de obra directa, o quizás es mejor base las horas mod. ¿Sí? Duda hasta ahí. ¿No hay duda? ¿Están seguros? ¿Sí? Sigo entonces. Sexta base. Te daban la hora en máquina, 1.600, 1.250, 1.300, entonces divido los 489, divido esas 3.150 horas. Y entonces eso te va a dar 117.831,33 pesos de CIF por cada hora de máquina. Y después tengo la 7, que también era más fácil. Te daban los kilos totales de material directo por cada casa, 1.200, 2.000, 3.000. Eso era por el total de la línea de casa. No es que, de nuevo podríamos hacer el símil, o sea, si tú ocupaste 1.200 kilos para fabricar 20 unidades del Águila Patagónica, entonces me gasté 60 kilos de material en esa casa. Si ocupé 2.000 para hacer 15 unidades de la Pingüino de Humboldt, entonces ocupé algo así como 133,33 kilos por cada casa. Y si ocupé 3.000 kilos para hacer 30 unidades de llama altiplánica, entonces ocupé 100 kilos por cada casa. ¿Se entiende? Entonces, ojo con confundir si tengo los costos totales o si tengo los costos unitarios. ¿Sí? Profe, ya tengo una pregunta. Catalina. Que siempre que me den como el MD unitario y el costo unitario, o sea, yo voy a tener que transformarlo, o sea, multiplicarlo por las unidades producidas como para sacar el total. Sí, tal cual. Y lo mismo con las horas mod. Claro, lo mismo. Por eso yo creo que en general cuando estamos hablando de órdenes de trabajo, de procesos o de actividades o costeo basado en actividades o activity based costing, lo mejor es llevar todo a la línea de producto. Entonces, ¿cuánto ocupó cada una de estas pizzas? No sé. Nosotros llevamos todo a la línea completa de pizza. ¿Cuánto ocupó cada una de las casas Águila Patagónica? No sé. Yo llevo todos los costos a la línea de Águila Patagónica, a la de Pingüino Humboldt, que la llama Altiplanning. Y después de que tengo MD total, mod total, SIF total, me va a dar el costo total. Porque ahí es mucho más fácil llegar y ir por la cantidad producida, que es algo que hacemos desde el día 2. ¿Entiendes? Pero si yo llevo algunos costos unitarios y otros costos al total, es súper fácil de confundirse. Entonces, mejor, más fácil, más simple y te genera menos errores en la práctica y en los ejercicios, mejor llevar todo al total. Y al final, divido. Gracias. No hay de qué. Entonces, pregunta B. Te decía, ¿cuál debería ser la base de asignación más adecuada para los CIF? Ya, ¿cuál es nuestro criterio para escoger la base más adecuada? Ustedes díganme. Esto no debiese ser nada nuevo para usted. La que se lleva más porcentaje. Eso es.
La que sea más significativo del total, porque aquí estamos hablando de un costeo tradicional todavía, no le hemos metido más complicación que eso. ¿Sí? Entonces yo diría, mira, 200, acuérdense que tenemos en total, voy a ponerlo aquí al lado. CIF totales, 489 millones. ¿Sí? Ya, pues entonces podríamos ver evidentemente que este se lleva un poco más de la mitad. Arriendo de la fábrica es un ítem relevante también. Voy a ir acá, pago comisión, ya era gasto, 83, alta gerencia, chao. Todo el otro ítem es chico. ¿Todos lo logran ver? Todo el resto ya pesa poco. Entonces podría decir, mira, ¿qué es lo que causa el arriendo de las grúas por instalación por día? ¿Cuál es el causante de este ítem? Que me compren casa. Pero si te compran más casa, ¿aumenta el número de días que tengo que arrendar las grúas? Horas máquina. Por ahí va. Horas máquina parece ser algo importante, porque fíjense que ya dijimos que hay algunas, voy a subir de hecho un poco. Fíjense que hay algunas casas que podrían ser más casas, pero que consuman menos horas. Entonces fíjense, si horas máquina, ya Multiplánica, yo vendí más casas que Pingüino de Humboldt, que Águila Patagónica, pero tengo 1300 horas, que es menos que Águila Patagónica. Entonces quizá Águila Patagónica es una casa más compleja de instalar, y la complejidad en este caso es lo que te genera el costo. ¿Se entiende? El número de horas máquina. Entonces, ojo, obviamente en el sentido más básico nosotros siempre decimos, no, es que si produce más, genera más costo. Bueno, esa es la mentalidad que tenemos que tratar de cambiar. Por eso que hablamos de costeo basado en actividades. La actividad es lo que causa el costo y la actividad aquí es el ensamblaje, no es el número de unidades, que es más la idea del costo o del costeo tradicional. ¿Sí? Horas máquina. ¿O qué otra cosa podría ser? Horas de ensamblaje, que también era un dato que te lo daban ahí, o sea, pensemos solamente en datos que te dan aquí. Entonces uno dice, mira, si me demoro más horas en ensamblar, son más horas de grúa, ¿sí? Una cosa así. El arriendo de la fábrica donde se fabrica, o de la planta donde se fabrican las casas. ¿Qué causa el costo del arriendo? Lo voy a poner acá. Ahí sí. Chúpalo. Ahí sí, perdón. Entonces, causante. ¿Cuál es el causante del costo del arriendo? ¿Por qué sube o baja el arriendo? ¿Nadie sabe? ¿Nadie hizo contabilidad? ¿Horas de ensamblaje? Por hora, no, ¿Por la cantidad Pero, de trabajo? no, pero, profe, Tiempo. El tiempo. no. como no lo sé, en verdad. O sea, O sea, pero si hicieron contabilidad 2 sí lo saben, pues. ¿Qué hace que aumente la cuota de un leasing? ¿Tasa? La tasa, por ejemplo. Mientras más alta sea la tasa implícita en un leasing, más alto. Ah, pero eso no tiene nada que ver con... Bueno, pero eso es lo que genera el costo. Por eso que queremos ver el driver, el costo, el causante, el inductor, es otra cosa. Bueno, es que eso no tiene que ver con las unidades producidas, listo. Nada de lo que nosotros queremos asignarlo está bien relacionado. Pero lo que hace que aumente el leasing es que si suben las tasas de interés, suben los arriendos. Si bajan las tasas de interés, bajan los arriendos. ¿Sí? Alguien podría haber dicho, no sé, por la ubicación. Si está más cerca de 1 metro, es más caro el arriendo. La urbanización. Si en realidad hay más farmacia, hay más supermercados, hay más hospitales, entonces sube el valor del arriendo. Los metros cuadrados, mientras más caro sea tu galpón producido, más va a ser la arriendo, ¿sí? Mientras más grande, perdón. Entonces, mientras más grande,
a mayor costo de arriendo. Ya, ¿algunos de esos datos los tenemos? No. No. Entonces, como no tenemos esa información, entonces vamos a decir, ya, no lo puedo hacer exacto. Si no puedo hacer el sistema de costeo más exacto, ¿qué hago? Las unidades. Eso es, la cantidad producida. ¿Por qué? Porque es simple. Acuérdense gráfico de clase 2. Tu sistema de costeo podría ser muy exacto, pero muy complejo y se vuelve administrativamente muy costoso. O podría ser muy simple y podría ser muy inexacto. Entonces, bajo en costo administrativo, pero no le achunta nada. Entonces, esas son más o menos nuestras dos tasas o bases propuestas de asignación. ¿Se entiende? Entonces es probable que las horas máquina o las horas del ensamblaje podrían ser perfectamente la mejor base de asignación. ¿Se entiende? Entonces uno podría ahí decir, eso es esencialmente las horas máquina asignarse. ¿Qué fue lo primero que ustedes me propusieron? ¿Sí? Pero si alguien dijera las horas de ensamblaje, también me parece bien razonable que sea una de las unidades. ¿Sí? Si hubiera pesado más la arriendo de la fábrica, entonces la cantidad producida parece ser algo significativo. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya, entonces letra C, D y E la hacemos al principio de la clase el miércoles. ¿Sí? Y porque eso es cortito, debería tomarnos los primeros 5 o 10 minutos y ya entonces con eso vamos a partir. Acuérdense que el miércoles tenemos el control de lectura de costos de calidad y eso ha sido la clase de hoy. ¿Dudas? Profe, Ujú. no, profe, nada, es como para repasar bien el ejercicio, ¿puede subir la Ujú. clase como tempranito hoy día? Ah, sí, sí, seguro. Como lo único que le pido. Listo, profe. No hay de qué. Profe, Muchas Chao, que gracias. estén bien. yo tengo una duda, Te escucho. Chao, profe. pero es Chao. administrativa, o sea, ¿No? si alguien tiene otra duda de materia, pregúntela primero. Yo tengo otra duda, pero no es de materia también. O Ah, ya, sea, también administrativa. capítulos. Entonces, vai tú, Katy, dale. Ah, como quieras. Es que no entiendo qué capítulo, o sea, qué parte del capítulo hay que leer del 14. ¿Y no dice El Es que dice 1.1, 14, el punto 1 y el punto 2. Ah, pero es sí, que ese po. libro está objetivo 1 y objetivo 2. Cuando parte el objetivo 3 ya no lean eso. Ah, Claro, o es sea, que el Hansen y Mowen en vez de de costo, dividirlo como por no. secciones, lo divide por objetivos de aprendizaje. Y eso era lo que no entendía. Y el otro sería como parte 1, parte 2 y parte 3. Creo Ajá, que... tal Yo cual. también tengo una duda, o sea, pero que la pregunten después de la otra. Gracias. No hay de qué. Ella. Ya, profe, es que a mí el viernes en la noche, tarde, Ujú. me llegó un mail de Turnitin diciendo que recién se había subido a mi prueba. Ah, no, es que era ¿Cuánto? porque su desarrollo lo estaban pasando los ayudantes al Turnitin. Eso Ah, leí. No es que llegó desfasado, es que como ahora ya corrigieron, ahora hacen la prueba de la blancura aplazándolo por Turnitin. Eso le va a llegar a todos en estos días que están terminando de corregir los ayudantes. ah, ya, perfecto. Eso, muchas gracias. ¿Me dije? Eduardo. Profe, el Hansen y Mowen no lo encontré en la biblioteca, o sea, en línea no lo encontré. Puede ser que esté ocupado todas las copias y eso que mandamos a comprar más. Solución para esto, Google. Hay un PDF, o sea, está en PDF en internet. Ah, ya, entonces Creo a lo que me mejor lo gustaría busco más, por pero- Google. El Claro, y confiable. el primer link que te aparece, no es el óptimo, Ah, ya, pero busco son situaciones. el nombre, cosa como que copio el nombre que sale en el programa y sería todo. Sí, Hansen y Moe, Sí. buena administración de costos y lo primero que te va a aparecer es algo. Ah, ya, perfecto, que me compliqué el otro día por eso. Ya, listo. Ya, gracias, profe. ¿No es de qué? Chau, chau. Profe, Ajá. primero, en la última, o sea, en la lectura que no es el Hansen y Mowen, el Ujú. otro, El Hongre. sí, afecta mucho el editorial. Solo hay una editorial. ¿Te refieres a la edición? O sea, eso, perdón, sí, la edición. No, porque el que tenemos en digital, el último, el 14, el que nos gusta más en el departamento del 12, pero entre la 12ª y la 14ª, te diría que cambian las historias, pero no cambia el fondo. Entonces, en Ah, ya. general he tratado de evitar un poco las historias para que no sea así como... Creo que el 14 así te habla de Spotify en una y no sé, en la otra habla de unos pollos, ya bueno, pero
Si evito la historia, el contenido es esencialmente el mismo. Ya, perfecto. Eso. Muchas gracias. ¿Listo? Que estés bien. Chau, chau. Chao.